I can add one thing to that. Si quisiera agregar algo, So the PDF does not have PDF conventional politics. no tiene política And convencional. we really do avoid Nosotros taking a evitamos position tomar on una the left, right, posición de typical left, izquierda right, o derecha, But digamos, we el do debate have típico. certain values. Pero sí tenemos contamos con ciertos valores. Andrew and Y Andrew y yo really profoundly believe creemos that profundamente we are living in a time when it's que vivimos en possible momentos donde to es expand posible participation by everyone. aumentar la participación, que todos participen. The potential Y que of el potencial de estas herramientas government more es transparent, que el gobierno sea más more transparente, que más more responsable, que dé responsive cuentas de lo que to the hace, people. que sea más responsable hacia las personas. And we also know Y además that there are other sabemos uses of this de technology. que hay otros usos de esta And it can be tecnología used y que se puede for utilizar control, para it can be control, used que by se puede utilizar authoritarian también regimes por regímenes and by autoritarios e incluso that just por want instituciones to que maintain their simplemente position quieren and their power. mantener su posición de poder. And we're not as interested in Y that. a nosotros no nos interesa eso. And so if we have a Por lo bias, tanto, si the tenemos un bias is prejuicio, celebrating and por highlighting ejemplo, de celebrar examples of y people destacar and ejemplos de projects personas en that algunos are using proyectos technology que están to utilizando open la up the process tecnología to para everyone. abrir procesos there's a para bias todos, towards así. openness, O sea, tenemos un Right. I prejuicio actually hacia also la think apertura. that is the politics of the Y- internet. Creo que ese es el fin de la People may forget de the Internet. La is gente puede olvidar an a veces incredibly que lucky accident. Internet es If it was up to como un accidente con mucha suerte. CompuServe or Prodigy or Si hubiese AOL, una the tragedia, internet por would ejemplo, be en a la very Internet, different thing. sería algo muy We would have distinto. all these Si ocurriera un separate, caso fortuito, little tendríamos gardens where, como one distintos email couldn't jardines travel donde to another un email no place. podría And people viajar a forget, otro lugar y a veces la gente se olvida de that eso. in the early days Y al there were principio different competing ideas habían for how to distintas connect ideas que computers up to each competían other. respecto de cómo trabajar con la and you tecnología, couldn't con los speak computadores, y a across veces no se holding podían boundaries. comunicar a través de estas Embedded in fronteras. the way the internet Ahora, itself is incluido en la designed forma is como openness. está diseñada la Internet es la Open apertura, standards and los estándares open abiertos, movements of information. movimiento So, de that, información. I think Y if the creo internet has que a si la politics, Internet tiene una it's política, around this idea of trata sobre esta openness. idea de apertura. And it is not something that Y we should take for no es granted. algo que debamos It dar really por is a sentado. very lucky Realmente accident, es un accidente that bastante this fortuito, system pero of connecting positivo. up Este computers sistema de conectar to each other computadores entre turned out to sí win over other systems that gana sobre would not otros have been anywhere sistemas near as que open no and han flexible sido and no han allow so much sido innovation to tan happen. abiertos ni tan ni So que han that is permitido the one place where I innovación. think we Así would es que say, ese es el yes, lugar donde there yo is a diría, kind of politics to PDF. sí, I think hay cierta probably política en everybody PDF, here pero quizás agrees todos acá están de that acuerdo it's an incredibly en valuable que es thing to preserve algo this muy kind of open valioso de preservar este creative tipo platform. de plataforma creativa abierta. Sí, pero hay que ser cuidadosos, o sea, no es que nosotros seamos utópicos y pensamos que la tecnología resuelve todo. Por supuesto, hay temas de privacidad que deben ser conversados también en el contexto de la conectividad, porque la privacidad no necesariamente se va a mantener de la manera que se consideraba en el siglo XX. Y además existe la necesidad de entender y enseñar cómo las personas interactúan con la tecnología, porque muchas veces alguien puede tomar un pedazo de un video o un pedazo del discurso de alguien y sacarlo de contexto completamente y publicarlo en Internet y criticarlo. Y las personas necesariamente no todavía todas tienen las destrezas o el conocimiento para saber que uno tiene que hacer preguntas claras respecto de cómo se obtuvo esa información, a qué se refería la persona. Entonces, las personas pueden utilizar estas herramientas en forma negativa también. Pero en esencia, lo que debemos hacer, o lo que nos gustaría escuchar de parte de ustedes, es qué es lo que esperan ustedes de estos 2 días, de dónde vienen, intelectualmente y desde el punto de vista físico también. Hay que recordar que
las personas que usan esta tecnología y que están construyendo democracia en la esperanza, no la promesa, pero la esperanza de que podamos crear un mejor futuro con menos problemas y mejor distribución de las oportunidades para todos. Bueno, antes de hablar con la audiencia, sé que hay muchas personas que quieren saber en la audiencia cómo ha sido la evolución. De seguro que ellos ya saben de la campaña del 2008, pero saber cómo ha habido este salto con el resto del mundo. O sea, no sé si nos podrían dar una idea de cómo fue cuando se inició la conferencia, cómo están las cosas ahora y cómo podemos seguir avanzando hacia el futuro. Bueno, la historia breve, el hito fue cuando el año 2000 John McCain se estaba postulando para presidente y él ganó las primarias, que es una elección preliminar para nombrar delegados en New Hampshire, y puso su dirección web en televisión. Como que estaba haciendo su discurso y juntó mucho dinero en Estados Unidos en línea. Todo se preguntaban qué pasaba, pero fue algo bastante silencioso. Después del 2003, alguien desconocido, realmente nadie lo conocía, nadie lo había escuchado antes, que había sido el gobernador de Vermont, que es un estado pequeño de 600,000 habitantes, y él se estaba postulando a presidente y empezó a presentarse en las distintas regiones del país como lo hacen los candidatos normalmente. Visitaron personas en sus casas, organizaciones, y se estaba presentando, pero él tenía un mensaje muy interesante en ese momento en particular en Estados Unidos, y él decía que George Bush estaba equivocado respecto de ir a la guerra, y había muchos demócratas, ciudadanos, que se describían como demócratas y que estaban muy enojados, muy frustrados con su partido porque sentían que no había oposición al presidente en este tema en particular. Por lo tanto, muchas personas comenzaron a gravitar y empezaron a generar como una campaña a nivel normal, pero cuando las personas escuchaban sobre esto, cuando escuchaban sobre Howard Dean, las personas iban a Google y buscaban Howard Dean y llegaban al sitio web Howard Dean. Cuando uno no tiene mucho dinero, por ejemplo, uno sale de su oficina y lleva su personal y deja algunos voluntarios en la oficina. Y personas jóvenes trabajando en el sitio web. Cuando las personas empezaron a escribir en el sitio web, dijeron, bueno, nos gustaría tener nuestro propio sitio web en nuestro pueblo para ayudarlo, para apoyarlo, pero no había nadie en la oficina que dijera no. Entonces dijeron, bueno, háganlo. Y antes de que alguien se diera cuenta, había gente, cantantes de rock que lo apoyaban, gays para Howard, que apoyaban a Howard Dean, lesbianas, etcétera. Entonces se empezó a generar un mensaje utilizando blogs, todo en línea. Y finalmente, después de 6 o 7 meses de esta actividad, él fue a Nueva York a unas reuniones y alguien le dijo, ¿pueden por favor venir a visitar a mis amigos? Y Howard dijo, bueno, sí, nos gustaría, pero estamos ocupados, pero por favor la próxima vez. Y dice, pero tengo 300 personas, le decía, que están organizadas y que te están esperando. Y él quedó, pero ¿cómo 300 personas? Dijo, bueno, ya, vamos a ir. Entonces fueron a un bar en Nueva York y sí, habían 300 personas que estaban reunidas ahí utilizando una herramienta de la que nunca habían escuchado antes, que se llamaba Meetup, que era una herramienta simple que ayuda a la gente a organizarse y reunirse en un lugar físico. En el New York Times, al día siguiente, se escribió un artículo que decía 300 personas se organizaron por internet para conocer a Howard Dean. Y bueno, ese fue el primer candidato presidencial en la internet, así se generó. Y después trataron de hacerlo el año siguiente para aprovechar esta energía, para utilizar los blogs, para reunir dinero. Pero ahora no es la internet y la tecnología que genera el éxito, sino que obviamente se necesitan otros factores. El mensaje debe ser fuerte. A veces uno dice que uno tiene que verse bien, verse bonito, o tener amigos políticos.
o que a lo mejor hay que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Entonces Howard no ganó, por supuesto, la elección. John Kerry fue el nominado, pero todos pensaron que su campaña mostró un camino distinto y todos los partidos políticos y los candidatos por primera vez dijeron, bueno, sí, recaudó dinero, pero no ganó. Pero sí llamó mucho la atención. Entonces, de ahí al 2006 hubo una nueva plataforma que la gente empezó a utilizar que se llama YouTube. Había un senador muy famoso que se estaba postulando en West Virginia, George Allen, y muchas personas pensaban que él iba a ser nominado para la elección presidencial de más adelante, y él se estaba postulando solo para senador y estaba llevaba muchos votos al principio, pero en el curso de la campaña, por supuesto, como normalmente ocurre, los candidatos se empiezan a acercar, y fue grabado en un rally donde se estaba riendo y estaba insultando a una persona que estaba trabajando por la otra campaña y que lo estaba grabando, y le dijo macaca. Entonces este momento que se le llama el momento macaca se puso en YouTube. Entonces cada vez más personas la fueron a ver. Después lo enviaban a los amigos, lo veían, lo enviaban a otras personas, y hubo una explosión de rabia donde él perdió la campaña porque estaba insultando a alguien, lo llamaba mono. Entonces a veces uno también puede no ganar la elección, y después del 2000, al principio del 2000 alguien ganó la elección, y después de aquí al 2006 alguien la perdió por la internet. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Mika. La elección de Obama creo que realmente definió la siguiente momento, porque está Twitter, teníamos Facebook, y los medios sociales fueron una parte mucho más importante. Lo que hizo Obama es que la campaña de Obama en la web estuvo escrita e implementada por personas que habían trabajado, de hecho, en la campaña de Howard Dean. Y muchos de ellos creían que lo que estaban haciendo con Obama era de acuerdo al estilo Howard Dean. Y ellos entendían de que había un gran potencial para aumentar la participación de voluntarios que trabajaran en línea, que estaban entusiastas por Obama, pero querían hacerlo de manera tal que de enfocar la campaña en forma adecuada respecto a las tareas que se necesitaban alcanzar para ganar la nominación. Lo que algunos pueden no saber es que cuando Obama comenzó la carrera presidencial estaba luchando contra Hillary Clinton, que todos pensaban que iba a ser la persona que ganaba porque tenía el apoyo de los líderes del partido en todo el país, y él tenía muchas más personas que podían recaudar dinero, y el equipo de Obama, que era el menos popular en ese momento, tenía una estructura de poder para desafiar a Hillary. Y la campaña de Clinton obviamente cometió algunos errores porque subestimó el poder del activismo en línea, Facebook y otros medios, y en un momento incluso uno de los asesores de Clinton le dijo que no estaba preocupado en realidad porque los de Obama miraban a Facebook, y nosotros en el fondo somos personas que realmente nos vemos serios, y resultaba que al final las personas que organizaban por Facebook también trabajaban en forma voluntaria personalmente en las distintas etapas de la candidatura. Pero recientemente tenemos la conexión con Colombia, y por supuesto va a haber un panel al respecto. Y el mismo fenómeno de mocos, Santana Mocos, las personas estuvieron en Facebook, en Twitter, e impactaron incluso durante la elección. No fueron suficientemente intransigentes, así que tuvieron un impacto en la elección. Y hubo una dinámica distinta. Vamos a ver lo que ocurre en Latinoamérica comparado con la campaña de Obama. Sí, y para hacer